Con el imbatible espíritu de Zorba el griego, capaz de transformar el más terrible de los fracasos en un motivo de celebración y alegría, y con la melodiosa e inmortal música de Theodorakis, empezamos este recorrido por la mágica tierra de los griegos, a la que los estamos invitando. La vez pasada, en el especial anterior, estuvimos recorriendo los parajes de Turquía. Hoy vamos a recorrer los parajes míticos de Grecia. Entonces, lo primero es imaginarse el mapa. El mapa de Grecia es distinto de como no le han contado, porque es fragmentario. Hay un pedazo que está pegado al continente de lo que llaman la península balcánica en general. Ese pedazo lo llamamos la península ática, que es lo que está pegado al continente europeo. Ese pedazo que está pegado al continente europeo, que es donde queda Atenas y que es donde queda Delfos, está unido por una garganta profunda, un estrecho profundo en el mar azul, que lo une. Ese estrecho se llama el estrecho de Corinto, y eso lo va a unir a un pedazo de tierra que es una isla. En realidad es una isla, pero es una isla muy grande. Esa isla grande se llama el Peloponeso, por Pelope, y ahorita, porque es que resulta que Zeus, en un momento dado, había tenido un hijo, un primer rey que le va a dar a los aqueos, le va a dar un rey flamante, y el rey se llama Tántalo, pero resulta que Tántalo era un tipo dislocado, de mala conducta, descarado, abusivo, y entonces se robaba la ambrosía de los dioses y todo eso. Entonces, queriendo él congraciarse con Zeus, sacrificó a su hijo Pelope, a ver si eso le hacía gracia a Zeus. A Zeus no le hizo ninguna gracia que sacrificara a su nieto, y lo que hizo fue condenar a Tántalo a estar frente a unos grandes banquetes, muriendo de hambre y muriendo de sed, sin poder comer y sin poder beber, porque unas aves terribles que eran las arpías se comían la comida y lo atacaban en el momento en que fuera a tocar una sola de las viandas. Los castigos griegos son terribles, los de los dioses eran terribles. Entonces Zeus lo resucitó, Pelope se salvó, y Pelope tampoco le salió mejor, de tal palo tal astilla. Entonces resulta que Pelope lo echaron de su reino, también por abusivo y por harto, lo echaron del trono de Frigia, y Pelope se fue para otra región en la Élida, y allí reinaba un tipo que se llamaba Enómaos. Enómaos era un aficionado a las carreras y tenía que casar a su hija. Entonces, para poder complicar las cosas, dijo que su hija Hipodamia sería solamente del que pudiera vencerlo a él en las carreras, cosa que era importantísima e más imposible. Entonces Pelope se hizo una conspiración con un tipo que se llamaba Mirtilio, y le propuso que lo ayudara a vencer a este hombre, a Enómaos, en las carreras, atravesándole un palo al carro. O sea, son carreras como las de Ben-Hur, pero esto es antecitos. Entonces, atravesándole un palo al carro de carreras, y eso fue efectivamente lo que Mirtilio hizo, y que se repartían el cebelleno, ahí el botín entre los dos. Efectivamente, Mirtilio cumplió su palabra, este tipo se fue de narices. Pelope ganó, se casó con Hipodamia, se hizo con el reino, y cuando era la hora de pagarle a Mirtilio por haber sido su cómplice, lo mandó matar arrojándolo al mar. Cuando Mirtilio estaba arrojándose en el mar, en ese momento, ahí en ese instante, lo maldijo pues por faltón. Entonces le dijo que una maldición iba a caer sobre él. Esa maldición va a caer sobre su estirpe, y esa es la estirpe de los atreos, y ese es el origen de los aqueos, y de la estirpe de Pelope van a surgir Agamenón y Menelao, que van a tener lo suyo. Vamos a verlo más adelante. Sobre ellos cae la maldición que terminará con la destrucción de Troya. Entonces, por este tipo Pelope, que resultó un avión que le incumplió su promesa a Mirtilio, pero que es el origen de los aqueos, que son uno de los pueblos que se juntó para formar la civilización griega. Esa isla a la que nos vamos a meter se llama el Peloponeso. Neso significa isla en griego, o sea que el otro pedazo del mapa se llama la isla de Pelope, el Peloponeso.
y el Peloponeso está unido a la península ática por esa garganta profunda, ese estrecho profundísimo que es el estrecho de Corinto. El viaje básicamente va a ser por aquí, por el Peloponeso. Pero también, o sea, estas son las dos porciones grandes de tierra que hay en Grecia. Pero alrededor de Grecia hay una cantidad de islas que tienen una forma de círculo. El hecho de que tengan una fórmula de círculo hace que se llamen las Islas Cícladas. Ahí hay una civilización antiquísima, que de la cual no hay rastros de escritura, solamente unas estatuas inquietantes por lo modernas. Tienen un arte que si usted lo ve en cualquier museo de arte moderno, de arte contemporáneo, le parece una escultura abstracta digna de esta época. Pero no, tiene más de 3000 años y nadie sabe qué significaban estas inquietantes estatuas tan antiguas y tan modernas del arte de los Cíclados. Al lado de las Islas Cícladas hay otras islas que se llamarían 12, en realidad son 14, se llaman las islas del Dodecaneso, porque dodeca es 12. En realidad son 14, pero se llaman el Dodecaneso, o sea, 12 islas. Ahí la más grande de todas es Roda. De las Cícladas es las que tanto hemos oído hablar, que Santorini, que Míconos, todas esas son Cícladas. Mientras que el Dodecaneso, ahí la más grandota es Rodas. Y después de eso, entonces está otro mundo. Resulta que la cultura, hasta ahí termina el mapa con Rodas. Chipre queda en la mitad, pero Chipre es un país autónomo que tiene una historia diferente y dura, complicadísima. En ese punto nos encontramos con que el mapa de la Grecia antigua es distinto al mapa de los países que hoy quedan en ella. La Grecia antigua, el famoso mundo de Platón y de Aristóteles y de Fidias y de Sófocles y de Eurípides y de Esquilo y de Solón, el famoso mundo donde se inventó la democracia, todo eso queda repartido en dos países, pues en tres en realidad. Uno que es esta Grecia de la que estamos hablando, el país que llamamos Grecia en los Balcanes. Otro que es Chipre, que siendo una isla es un solo país dividido por la mitad. Es la última capital dividida de Occidente, Nicosia. La mitad, en la parte del norte de la isla queda la zona turca y en la parte sur de la isla queda la zona griega, borradas, digamos, separadas por una línea verde conflictiva y amarga que parte el destino de esta isla. Eso es un país, pero la mitad del país, o sea, la parte griega, pertenece a la Unión Europea y la otra no. Y eso, bueno, ahí tienen lo suyo. Y el otro pedazo de la Grecia antigua queda en nuestra Turquía, que habíamos hablado la vez pasada. Entonces todo lo que es Troya, lo que es Éfeso y una cantidad de partes de la cultura griega hoy están en un país que es islámico, que es laico, que es moderno, que es euroasiático, que es Turquía. Entonces, cuando uno mira el mundo antiguo, está atravesando tres países y una inmensa cantidad de islas, como una constelación, como una vía láctea alrededor del Egeo, que va cubriendo la historia de los griegos. Entonces, eso es lo primero para ubicarnos en la geografía. Porque el hecho de que sea tan quebrada, tan fragmentaria y tan llena de islas, hace que nunca haya sido un imperio propiamente dicho como los romanos, sino que sean una cantidad de ciudades-estados, porque es un continente, digamos, está totalmente quebrado, son pedacitos. Entonces se crearon un montón de ciudades-estados, y cada una de esas ciudades fue autónoma, y cada una de esas ciudades produjo un pensamiento, un tiempo, un teatro. Cada uno de ellos tenía su propia versión. Todos eran los dioses del Olimpo, pero cada cual estaba dedicado al uno o al otro, o tenía una versión o tenía otra versión de los dioses. Entonces eso hizo que Grecia se fuera a unificar como para convertirse en un imperio, pero que fuera lo suficientemente diversa como para haber generado una inmensa cantidad de pensamiento que la hizo gigantesca. Entonces, primero, describiendo la geografía, vamos a empezar nuestro viaje, porque a través de las carreteras en kilómetros vamos a recorrer milenios.
Nuestro viaje comienza por Atenas. Atenas es una ciudad preciosa. Después de las Olimpiadas, de las que hablaremos en nuestro viaje, florece con un esplendor único, a pesar de que en estos días ha tenido incendios y se las ha visto con un poco de problemas que está superando. Atenas es bellísima. Y Atenas tiene la Acrópolis, tiene la parte alta, que es donde está el Partenón, y está toda la parte alta de la ciudad, y tiene el valle, y es toda quebrada. Es una ciudad donde está contenida primero una capital moderna, pero además un mundo antiguo enorme, porque es allá, en esa ciudad, donde se les ocurrió que era mejor gobernar por medio del consenso y no bajo la imposición, que si se ponían de acuerdo y formaban algún tipo de leyes en las que todos pudieran más o menos encontrarse sobre una base común, la cosa iba a funcionar, que iba a aparecer un concepto de individuo. Ya no íbamos a hablar de clanes, sino de individuos, y que eso se iba a hacer a través de una cosa que sería el gobierno del pueblo, que sería la democracia. Esos son una serie de leyes que van a empezar el concepto de lo que serían los estados modernos, de lo que son y de lo que quieren ser los estados modernos, la democracia ateniense. Entonces allá uno se va a encontrar con una cantidad de cosas, porque en la parte de arriba pues está el Partenón y están todos los grandes templos, y en la parte de abajo está el Ágora, y en la mitad, entre la parte alta y el Ágora, está el teatro, y está el Odeón por un lado, y está la clínica de Asclepio, porque es que las clínicas y los teatros, como lo vamos a ver cuando lleguemos a Epidauros, están unidos porque ellos consideraban que para la salud lo mejor era el arte y el teatro, porque curaba también el alma. Entonces uno va viendo esta Atenas, y uno va viendo en la ciudad dedicada a la diosa Atenea, con esas columnas en forma de mujeres que son las cariátides, rodeada de olivos sobre esos montes majestuosos, y en el ágora hay un pedazo cubierto por donde andaban los filósofos para un lado y para el otro, y ese andar para un lado y para el otro se llamaba peripatéticos. Era, digamos, que echaban carreta conversando y caminando de un lado para otro. Según la parte donde se hicieran, se llamaban las escuelas filosóficas que ellos desarrollaron. Había una parte de atrás que se llamaba la estoa. Los que caminaban por ahí se llamaban los estoicos. Y así se van llamando las escuelas. Y en la parte del ágora hay un puente donde, si había un requerimiento, una ofensa, algún agravio, usted ponía en la tabla aquello que estaba escribiendo como agravio y el requerimiento de una persona, y esa tabla la ponía en el puente que queda en el ágora. Eso significa entablar una demanda. Por eso es que a usted le entablan un juicio o le entablan una demanda, porque era en la tabla de madera donde se expresaba eso. El viaje por Grecia no solamente es un viaje por los referentes, también es un viaje por las historias de las palabras y los conceptos y de dónde vienen las cosas. Entonces uno va viendo esa Atenas clásica y va a haber una sensación maravillosa a lo largo de todo el viaje a Grecia. Como Grecia es tan importante en la historia de Occidente porque es la responsable de una gran cantidad de las ideas que hoy son del mundo occidental, otra parte viene de los judíos, otra parte viene de los cristianos, pero Grecia es un puntal importantísimo. Entonces, el filósofo Platón decía que había un mundo de las ideas, que había un mundo que existía por sí mismo, donde todas las ideas existían en estado puro, que el mundo en el que vivimos es una especie de imitación de ese mundo de las ideas, y que este mundo se relaciona con él en tanto participa a través de la percepción que tenemos del pensamiento de esas ideas, de ese otro mundo que llamaba el topos uranus, o sea, el no lugar. Allá era donde estaban las ideas en estado puro. Cuando uno empieza a andar en Grecia, siente que llegó como al mundo de las ideas, como al mundo donde todo surgió y donde todo se inventó. Entonces, cuando uno ve el Partenón, cuando ve el templo de Júpiter, cuando empieza a ver el Odeón, se da cuenta que llegó al mundo de las ideas, porque es allá donde se inventó la democracia. Es allá donde la gente por primera vez fue ciudadana.
Es allá donde por primera vez votaron. Es allá donde si alguien se sentía era indeseable para la ciudad, se sacaba un pedacito de un pedazo de arcilla con el nombre de la persona que iba a ser retirada del mundo de la polis de la ciudad, y ese pedacito se llamaba ostraca. El que fuera elegido para apartarse de la ciudad estaba condenado al ostracismo. Como las ciudades eran ciudades-estado, no había más mundo fuera de la ciudad. Ser condenado al ostracismo era ser apartado de la ciudad, lo cual era un castigo griego terrible, porque para ellos la palabra libertad viene de eleuteros, que significa pertenecer a un grupo. Ellos solamente eran libres en la medida en que pertenecieran, y si les quitaban esa permanencia, esa pertenencia, les quitaban su verdadera libertad, que era la de ejercer como ciudadanos el derecho a expresarse, a elegir y a ser elegidos. Todos podían ser elegidos para que todo el mundo tuviera la experiencia de gobernar durante un determinado tiempo, para que nadie se amañara en el poder. Si había una crisis, existiría un tirano que solventaría la situación, y una vez terminada la situación lo bajan de ahí para que no se amañe en el poder y no se la vaya a creer. Y se inventaron su cuento, y desde ahí generaron un pensamiento absolutamente impresionante que cambió la forma de ver el mundo a partir del punto en que ellos van a hacer la gran transición hacia la filosofía. Entonces uno va sintiendo el espíritu de la política en Atenas. Pero Atenas es una capital moderna, europea, de calles bulliciosas, con un barrio tradicionalísimo que es Placa, nocturno, con una comida exquisita, donde se oyen canciones románticas y hermosas baladas en las calles bulliciosas y bellas de Atenas. Atenas es una ciudad europea comunitaria, han regresado a la unión, a casa, donde siempre ellos se han debido sentir, porque se perdieron la fiesta del Renacimiento, se perdieron la fiesta del romanticismo, se perdieron las fiestas de Occidente que se basaron en las ideas que ellos dijeron, porque en esa época estaban bajo el mundo de los turcos otomanos. Ahora, cuando están perteneciendo a la Unión Europea, han vuelto a casa. Atenas es una ciudad de la Unión Europea.
Atenas es una ciudad cosmopolita, es una ciudad turística, es una ciudad moderna, es una ciudad llena de bares, llena de cafés, llena de plazas, llena de sitiecillos, de callecitas, de barrios tradicionales, salpicada de historia, vibrante de presente, con mucha gente joven deambulando por las calles de un lado al otro. Es una ciudad íntima. Es una ciudad en la cual se puede estar muy a gusto porque es lo suficientemente espaciosa y lo suficientemente bonita para invitar a ser conocidas sus plazas, la plaza Sintagma, el barrio de Placa, todos los diferentes lugares donde están las bibliotecas. En el modelo de la antigüedad la reconstruyeron cuando se independizaron para volver a recuperar todo lo que era suyo en términos culturales. Es una ciudad muy orgullosa de sí misma, una ciudad altiva y bonita, con una luz absolutamente impresionante, capital del antiguo mundo, donde se generaron las ideas de la democracia y de los sabios de Solón, y donde Pericles dio el esplendor a la ciudad más grande, además porque él iba a decir que, él dijo que él iba a hacer un gran templo, pero pues que si no le daban billete lo llamaba el templo de Pericles, entonces le dieron billete, entonces bueno, entonces hizo su Partenón y empezó a hacer todas sus grandes construcciones y empezaron a crear esta ciudad. Entonces entre la montaña y el valle se debate toda esta acrópolis, que es la que tiene el Partenón y las Cariátides y el Erectión, que son los grandes edificios, y va bajando y van encontrándose con los parlamentos, cambios de guardia, y al mismo tiempo convive la modernidad y la antigüedad, porque debajo está el ágora y alrededor está una ciudad llena de vida, llena de influencias, muchísimas influencias tiene esta tierra, que era también la tierra de Melina Mercury, una de las famosas actrices que dio la pelea más grande porque les devuelvan los tesoros, los grandes tesoros que le saquearon durante tiempos inmemoriales y que están en la sala 8 y la sala 9 del Museo Británico. Atenas está construyendo un gran museo arqueológico que va a terminar en el 2008, y el día que lo terminen, los ingleses tienen que devolverle la sala 8 y la sala 9. Eso le prometieron a Melina Mercury y la ciudad espera que eso se lo devuelvan. La ciudad floreció con los olímpicos, el pueblo entero se dedicó a sacarlos adelante, y Atenas fue la ciudad dorada que recibió lo que siempre tuvo, ese gran legado. Entonces uno va por Atenas y queda maravillado de lo moderna, de lo clásica, de lo antigua, de lo populosa, de lo tranquila, de lo curiosa, de todas las multiplicidades, de lo coqueta, del sol, de la luz que tiene, de los olivos, de los cipreses, de la bellísima y de la preciosa Atenas. Entonces uno va en la ruta y se va apareciéndose por carretera, se ve una isla. Y en esa isla tuvieron lugar la batalla de Maratón. Ahí pararon a los persas. Los persas iban a llegar, una gran civilización también, un pueblo espléndido. Iba a llegar a por el mundo griego. Y el mundo griego era chiquito y el mundo persa era muy grande. En Maratón y Salamina, los van a detener. Y entonces ahí están las batallas. Después vamos llegando hacia el estrecho de la garganta de Corinto. Por esta garganta de Corinto, es que es un estrecho, es un canal, pero es un canal angosto. Lo que pasa es que es tan profundo que parecería casi una rendija, pero no es así, es lo suficientemente navegable para que los barcos puedan pasar, pero la profundidad y la piedra sólida con la que está construido parecería que fuera apenas una bisagra entre la península Ática y la isla de Peloponeso. Entonces uno llega a la isla de Pelope atravesando el maravilloso canal de Corinto, y cuando atraviesa el canal de Corinto y llega a la isla de Pelope, ahí empiezan las maravillas también, porque resulta que en cada kilómetro de vía hay milenios y milenios de historia. Por cada kilómetro se recorren miles de lugares. Entonces vamos a llegar a Epidauro, y cuando llegamos a Epidauro nos vamos a dar cuenta, allá está uno de los teatros de mayor acústica que existen en el mundo actual, pero el objetivo no eran los espectáculos en sí mismos. Epidauro es un santuario de la salud, era donde estaban todas las historias de la medicina.
Los griegos van a tener una idea de la medicina en donde el cuerpo y el alma se van a tener que sanar juntos. Por eso al lado de las clínicas siempre están los teatros. Por eso en la misma Atenas, al lado de lo que se llama clínicos, clínica significa, viene de la palabra cama. Y al lado estaba el odeón, que el odeón es una especie de visión, odeo, que es el oído y la visión. El oído y la visión que engrandecen el alma. Entonces en Epidauros están todas las clínicas, un ambiente absolutamente hermoso, sano, vivificante, lleno de hermosos paisajes. Es donde estaban las clínicas y donde los enfermos iban a curarse de los males del cuerpo y del alma. Los griegos sabían la interacción entre los dos, y donde estaban en los teatros, y donde estaba Asclepio, y donde también estaba Hipócrates, el padre de la medicina. Con el imbatible espíritu de Sorba el griego, capaz de transformar el más terrible de los fracasos en un motivo de celebración y alegría, y con la melodiosa e inmortal música de Theodorakis, empezamos este recorrido por la mágica tierra de los griegos, a la que los estamos invitando. La vez pasada, en el especial anterior, estuvimos recorriendo los parajes de Turquía. Hoy vamos a recorrer los parajes míticos de Grecia. Entonces, lo primero es imaginarse el mapa. El mapa de Grecia es distinto de como no le han contado, porque es fragmentario. Hay un pedazo que está pegado al continente de lo que llaman la península balcánica en general. Ese pedazo lo llamamos la península ática, que es lo que está pegado al continente europeo. Ese pedazo que está pegado al continente europeo, que es donde queda Atenas y que es donde queda Delfos, está unido por una garganta profunda, un estrecho profundo en el mar azul, que lo une. Ese estrecho se llama el estrecho de Corinto, y eso lo va a unir a un pedazo de tierra que es una isla. En realidad es una isla, pero es una isla muy grande. Esa isla grande se llama el Peloponeso, por Pelope, y ahorita, porque es que resulta que Zeus, en un momento dado, había tenido un hijo, un primer rey que le va a dar a los aqueos, le va a dar un rey flamante, y el rey se llama Tántalo, pero ahorita que Tántalo era un tipo dislocado, de mala conducta, descarado, abusivo, y entonces se robaba la ambrosía de los dioses y todo eso. Entonces, queriendo él congraciarse con Zeus, y la maldición la trajo Pelope por haber incumplido la promesa hecha a Mirtilio. Así Agamenón va a tener en su propia casa la maldición de la casa de los Atreos, y allí va a estar con Menelao, y Menelao se va a enamorar de Helena, y Helena será su esposa, pero Helena a su vez va a enamorarse de Paris, y Helena se va a quedar en Troya con Paris, y el hecho de que no se puedan, de que ella no vaya a regresar, va a determinar la guerra más pavorosa de todas, que va a involucrar al héroe de Aquiles, que no quería participar en la guerra y que estaba colérico, pero que lo van a mandar. Pero la guerra en realidad es un juego terrible entre los dioses, que estaban en sus vanidades, un momento en que se había hecho una fiesta colosal, fantástica, y no habían invitado a la diosa de la discordia por motivos obvios, no, porque era la diosa de la discordia. Entonces ella se fajó una idea que era absolutamente siniestra.
Clitemnestra, y era lanzar una manzana. Cuando estaban ahí Hera, la esposa de Zeus, cuando estaba ahí Afrodita y cuando estaba Palas Atenea, y dice, para la más bella. Entonces imagínese, ¿cómo te parece? Decía eso la manzana. Entonces ella le dijeron a Zeus que escogiera, pero Zeus sabía bastante más de la vida como para ponerse a escoger entre su esposa, la diosa del amor y la sensualidad, y la diosa de la sabiduría. Entonces le puso ese chicharrón a Paris, que era en ese momento un pastor, y Paris va a decir que Afrodita es la más bella. Afrodita le promete que, o sea, lo premia por haberla elegido como la más bella, diciendo que se iba a enamorar de la mujer más hermosa de la tierra, y la mujer más hermosa de la tierra sería Helena. Y ahí empieza toda la historia de la maldición que acabaría con Troya, que llevaría a uno de los relatos más épicos y más clásicos de la antigüedad. Y decían que en realidad Troya era el paso por el estrecho hacia el trigo, porque Grecia es árida. Es difícil para ellos la geografía, lo que los alimentan son los olivos, de ahí sacan todo, mientras que lo que hoy es Turquía es inmensamente rico y fértil. Entonces Troya quedaba en la entrada hacia la tierra del trigo. Troya estaba condenada, no solamente por los aqueos, sino por su estratégico puesto en la geografía. Pero cuando uno está allá, siente la vibración de todo eso, porque está parado en el lugar donde las cosas ocurrieron y en el puerto donde salieron la flota de Agamenón. Hoy por hoy es una hermosísima ciudad. Nauplia es una ciudad preciosa, íntima, un puerto luminoso, lleno de vida, lleno de historias. Estos pueblos crearon lo que sería de ahí en adelante la más grande imaginación de la guerra jamás contada, la guerra de Troya, y eso se siente en los valles, se ven las flotas, los cipreses que salieron de allá. Entonces la sensación de llegar a ese punto es como esa sensación de Platón de estar en el mundo de las leyendas, porque las leyendas están allí. Pasamos por la salud de la medicina a la guerra de Troya, la más terrible de todas las guerras, porque era una guerra de destrucción total. Derivada de la guerra de Troya hay una cantidad de tragedias, porque allí en Nauplia no soplaban los vientos. Entonces, para que los vientos soplaran, hubo que sacrificar a la preciosa Ifigenia, la hermosa Ifigenia, la hija de Agamenón y Clitemnestra, una muchacha inocente y preciosa que todo el mundo adoraba, y a ella hubo que sacrificarla para que los vientos soplaran. Más adelante, cuando regresen de Troya, Agamenón será asesinado por su esposa Clitemnestra para vengar la muerte de Ifigenia. Y más adelante, cuando después de que Agamenón sea sacrificado, pues sea asesinado, sus hijos vengarán en la Orestiada, matando a Clitemnestra, la muerte de su padre. Así que de la tragedia de la guerra de Troya en la mítica narración de Homero, y en la locura delirante y maravillosa que hizo que Schliemann descubriera bajo 9 ciudades sumergidas a Troya, en el territorio que hoy es Turquía, se derivan las más grandes tragedias griegas, la Orestiada, Electra, Ifigenia, de esta historia terrible donde Héctor era el héroe, donde Príamo era el rey, donde Menelao y Agamenón mandaban las flotas para que los vientos soplaran. Toda la federación de los pueblos griegos se fue a destruir a Troya y la acabó, y le hicieron el famoso caballo que Ulises creó para engañarlos, y Laconte, cuando intentó avisarles que por favor no metieran ese caballo a la ciudad, fue castigado con los dioses mediante unas serpientes que devorarían su cuerpo y a sus propios hijos. Y Casandra, una mujer hermosa que se atrevió a despreciar al dios Apolo, fue castigada con el terrible don de saber las tragedias, poderlas avisar por nadie. Ella lloraba y gritaba la destrucción de Troya y nadie le creyó. Y todo esto se viene a la cabeza en el palacio de Agamenón y en el puerto de Nauplia, donde partieron los barcos para Troya. Así es de impresionante cada pedazo, cada centímetro de la tierra griega. Entonces uno va bajando de ahí y va a llegar a un valle, grande, grande, que es el valle de Laconia. Pero antes ha pasado por un pequeño pueblo, Tirinto. En ese pequeño pueblo de Tirinto pasó una noche Zeus.
y conoció a una mujer que le gustó tanto que se encerró con ella 24 horas para que le durara toda la noche el amor que ella le inspiró. De semejante faena con Zeus salió un tipo del tamaño de ese encuentro amoroso, Hércules. Y resulta que Zeus se quedó allá porque además el esposo de ella se lo permitió, cosa que tampoco podía negarse porque no era Zeus. El esposo de ella se llamaba Anfitrión, y de ahí viene la palabra anfitrión, de lo muy querido. Sigue nomás. Al otro día pues se fue Zeus, Anfitrión se quedó con la muchacha, pues porque ¿qué hacemos? Y de ahí nació Hércules. Entonces estábamos en Tirinto y de ahí nos vamos bordeando el Peloponeso, nos vamos para un valle enorme, el Valle de Laconia. Y en el Valle de Laconia nos recuerdan esas frases completamente escuetas, en donde usted no narra nada, sino que simplemente dice las palabras mínimas para ser comprendido, que es de donde hablamos de los lacónicos. Y en el Valle de Laconia, la capital es Esparta, y en Esparta viene un espíritu diferente al de Atenas. El de Atenas era un espíritu de la democracia, de las ideas, del debate, de lo deliberante, del pensamiento, de la filosofía, de la política, de la polis. El de Esparta era un espíritu bélico, era un espíritu guerrero, era un espíritu que llevaría a las gestas militares. Eran las madres diciéndole a sus hijos: vuelve con tu escudo o sobre él. Eran los niños apartados a los 7 años para ser entrenados brutalmente, para convertirse en eximios guerreros, que era la razón de ser de los espartanos. De esa Esparta queda la leyenda, ya no queda nada. Algunas estatuas de los romanos, de cómo ellos se imaginaban que era Esparta. Los romanos después van a pasar por ahí, y el gigantesco pensamiento de los griegos va a llenar sus fantasías de tal manera que van a hacer sus propias versiones de los que ellos se imaginaban que pasaba ahí. Así que hay un corredor de estatuas que en realidad son romanas, emulando el espíritu espartano que ellos llevarían también en sus ejércitos. Entonces, de esa Esparta queda la leyenda de los 300, queda la leyenda de aquellos que fueron capaces de parar al grueso del ejército persa en las Termópilas, en la Puerta Caliente, como se le llama a las Termópilas, un pequeño estrecho, donde 300 estaban en ese instante deteniendo toda la avanzada del ejército persa. Esa batalla determinó que los con el imbatible espíritu de Zorba el griego, capaz de transformar el más terrible de los fracasos en un motivo de celebración y alegría, y con la melodiosa e inmortal música de Theodorakis, empezamos este recorrido por la mágica tierra de los griegos, a la que los estamos invitando. La vez pasada, en el especial anterior, estuvimos recorriendo los parajes de Turquía. Hoy vamos a recorrer los parajes míticos de Grecia. Entonces, lo primero es imaginarse el mapa. El mapa de Grecia es distinto de como no le han contado, porque es fragmentario. Hay un pedazo que está pegado al continente de lo que llaman la península balcánica en general. Ese pedazo lo llamamos la península ática, que es lo que está pegado al continente europeo. Ese pedazo que está pegado al continente europeo, que es donde queda Atenas y que es donde queda Delfos, está unido por una garganta profunda, un estrecho
un estrecho profundo, profundo, profundo en el mar azul, 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 que lo une. Ese estrecho se llama el estrecho de Tiana Ortodoxa, y son absolutamente devotos, y fueron parte de Bizancio, ellos en este momento. Entonces de ahí salimos al lugar donde ocurre una de las ceremonias más importantes del mundo moderno y que sería capaz de poner fin a las eternas guerras, por lo menos poder interrumpir a las eternas guerras que siempre había entre las ciudades-estados. Decían ellos: así como el aire es el mejor de los elementos, como el oro es el más precioso de los tesoros, como la luz del sol sobrepasa cualquier otra cosa en esplendor y en calor, así también no hay victoria más noble que la de Olimpia. Así escribía Plutarco, y que era un hincha independiente, todo un hincha total. La gente recibía el disco dorado, que los decía eran olímpicos, y atravesaban toda Grecia como seres sagrados, como seres míticos, y llegaban a Olimpia a hacer las olimpiadas que duraron 700 años, las de la antigüedad, y eso era el punto en donde todo era paz, porque nada era más importante que las olimpiadas. Los 300 tuvieron que defender solitos ellos a toda Grecia de Persia, porque los demás estaban en las olimpiadas. Entonces nadie, inclusive los persas, decía: qué tan locos estos griegos que son capaces de, por ganar los juegos, dejar su destino en manos de una batalla. Por eso era que les tocó a los 300 solitos, a Leonidas allá, defender con sus 300 sagrados a toda la gente. Después de las olimpiadas ahí sí nos cascamos, pero mientras los olímpicos nos las sudamos, se sienten todavía los ecos y la gritería en el punto donde se corrieron los primeros 100 metros planos, y se siente el punto donde la antorcha olímpica estaba iluminando esta eximia homenaje a los dioses, que era la calidad y la excelencia en el deporte. Ellos honraban a sus dioses, siendo excelentes, excelentes en el deporte, y de esa manera sus oraciones estaban dadas a través de la belleza de sus cuerpos. Así ellos rendían a los dioses. De Olimpia vamos a ir a Delfos, el gran oráculo, el lugar más sagrado, allí donde emanaban unos efluvios químicos del fondo de la montaña volcánica. Frente a Delfos está el cerro del Parnaso, y allí estaba el enigma más grande, junto con la serpiente Pitón, de qué sería el destino y el futuro. Allí dijeron que se fundara la ciudad de Visas frente a la ciudad de los ciegos, y el rey Visas corrió kilómetros impresionantes hasta llegar al pueblo que hoy es Turquía, y allí vi una ciudad donde evidentemente se tendría, o sea, que queda enfrente de donde se tendría que haber fundado la ciudad. Y dice: pues tú, ¿cómo la van a fundar allá? Tendrían que estar ciegos. Esa era la ciudad de los ciegos, se llamaría Bizancio, y de ahí surgiría Constantinopla, la influencia más grande del mundo griego en la Roma de Oriente, y después eso sería la preciosísima Estambul. Pero los griegos llegan en su imaginación hasta Constantinopla. Estambul ya es el mundo de los turcos. Del famoso oráculo de Delfos, donde se siente la fuerza de la divinidad, pasamos por el Egeo, a donde se hundió Egeo en el momento en que del laberinto salió sin poder cambiar las velas su hijo, y él pensó que había muerto y se lanzó al mar, y por eso el mar lleva su nombre. Así fue como murió cuando salieron del famoso laberinto, Teseo habiendo vencido al Minotauro, pero no cambió las velas de lo agitado que estaba. Egeo pensó que su hijo había muerto y se lanzó al mar, que se llama así por su nombre, mientras Ícaro se le habían quemado las alas tratando de buscar el sol. De allí vamos a la preciosa Rodas, que es una locura de belleza. Una preciosa isla donde estaban todos los caballeros medievales, donde estaba la batalla de Samotracia, donde estaba el mítico Coloso, que ya no existe sino en el cuento de la imaginación, pero que todo el mundo conoce a Rodas por ella. Allí, en ese punto, y habiendo pasado por Chipre, el que es un país, pero que también es una isla, pero que también está rota, donde hay una playa maravillosa, en donde nació Afrodita, en el punto en que Cronos castró a Uranus, lanzó sus genitales al mar, y de los genitales, del esperma de los genitales y la espuma del mar, en la playa de Pafos, en la segunda piedra que se ve desde arriba, nació la diosa Afrodita, la diosa de la sensualidad.
Allí en las islas se nos viene a la memoria la travesía de Ulises. Odiseo o Ulises, el que se inventó la estrategia del caballo, terminada la guerra de Troya va a volver a casa, pero no puede, porque hay una tormenta, su flota se aleja de la de Menelao, el hombre queda en ninguna parte y ahí empieza una travesía. Entonces, en la travesía, primero saliendo de Troya, va a llegar hacia la isla de los lotófagos, y en la isla de los lotófagos el placer se va a apoderar de sus hombres, y al apoderarse de sus hombres van a olvidar quiénes eran y de dónde venían. Entonces van a tener que recordarles quiénes eran ellos para que puedan seguir su paso. Al seguir su paso van a pasar por las islas de los lestrigones, que son unos antropófagos, pero van a lograr rápidamente salir de ahí porque es un lugar peligroso. Y luego van a llegar al punto donde se van a encontrar con el cíclope Polifemo. Polifemo, en la tierra de los cíclopes, era peligrosísimo y ellos enviaron una estrategia para poderlo vencer, que era cegarlo con un hierro candente en el único ojo que tiene. Pero Polifemo es el hijo de Poseidón, del gran Poseidón que ha salvado a los griegos de los aqueos, entregándoles ahora por medio de naufragios sus más grandes tesoros. Como los griegos han tenido tantos saqueos, todo está en el Museo Británico y por los museos del mundo, y la victoria de Samotracia está en el Louvre, en París, en todos lados. Entonces Poseidón estuvo guardando hasta la era moderna sus más bonitos tesoros que adornan esos museos con su propia historia para gloria de su propio pueblo. Con ese Poseidón se va a agarrar Ulises, y eso va a hacer que tenga que viajar eternamente por todas partes. Por eso, aunque sea tan corto el trayecto en términos de navegación, va a durar 1000 años, no 1000 años, pero mucho tiempo, 20 años exactamente, para poder regresar a Ítaca, porque Ítaca es su destino, porque allá lo está esperando Penélope, tejiendo y destejiendo para poder de esa manera dilatar el regreso de él. Finalmente, después de una travesía increíble, él va a llegar a Ítaca y lo va a reconocer su perro y se va a volver a encontrar con su preciosa Penélope, que lo ha esperado durante tanto tiempo. Y es ahí cuando la voz del gran poeta Constantino Cavafis nos va a dejar el legado tan precioso del viaje a Italia. Καθήμεν μια μεσπέραν μετά το δείπνον στο καζίνον του Αγίου Στεφάνου εν Ραμλείο. Ο φίλος μου Αλέξανδρος Α, ως της κατόκης του καζίνον, μας είχε προσκαλέσει εμέ και έναν άλλον νέον, πολύ σχετικών μας, να δείπνήσουμε μαζί του. Όπως δεν είναι το εσπέρα της μουσικής, πολύ ο λίγος κόσμος είχε έλθει. Viaje a Ítaca, poema de Constantino Cavafis, cuya voz estábamos escuchando en sus palabras en griego. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que sean muchas las montañas de verano, que llegues con placer y alegría a puertos nunca antes vistos. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral y ébano y toda clase de perfumes voluptuosos que puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu pensamiento. Tu llegada allí será tu destino, mas no apresures nunca el viaje, y mejor que dure muchos años, y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte, aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Con el poema de Ítaca, con Ulises de nuevo en casa,
con Penélope, que lo estuvo esperando tejiendo durante tanto tiempo, con la exaltación de un pensamiento maravilloso, con la filosofía, con la política, con la mitología, con la tragedia, con la comedia, con el arte, con la riqueza del mundo griego. Estuvimos recorriendo sus acantilados, sus costas, sus puertos, sus historias, su imaginación, sus mares azules, sus cielos azules, su excelente comida, su magia maravillosa que ha inspirado todos los pensamientos de una parte fundamental del mundo occidental y que se siente caliente sobre nuestros pies en los miles de kilómetros de carretera, dándole la vuelta al Peloponeso y recorriendo por las islas todas las peripecias de Ulises en la Odisea y mirando en busca del vellocino de oro con Jasón y los argonautas y con las eternas tragedias del corazón humano y con la tierra de Prometeo y con todas estas historias que los griegos tejieron en su increíble mundo, en su tierra de los olivos. Entonces, desde los espacios de la mítica Grecia, de la Atenas inmortal, de la salud de Asclepio, de los sagrados Juegos Olímpicos, del oráculo de Delfos en su magnificencia y en su increíble e indescifrable estilo, de las leyes de Licurgo, de las carreteras llenas de olivares, de los pequeños pueblos que van atravesando el camino, de la increíble gastronomía